Estoy aquí en el parque esperando que venga Juan. ¿Dónde estará? ¡Ah! Hola Juan. Hola, ¿cómo estás? Bien, todo muy bien. ¿Vamos a pasear? Sí, vamos. Espera, van a venir dos amigos míos. Sí, esperamos un momento. Ok, está bien. Esperamos. Hola, hola. Diego, ¿cómo estás? Yo bien. Yo también. ¿Y qué hacemos? ¿Vamos a comer? ¿Quiénes son ellos? Hola, les presento a mis amigos. Ah, hola. ¿Cómo están? Bien, yo soy Vanessa. Yo soy Diego, yo oralizo. ¿Y usas la lengua de señas? Un poquito, yo también, un poquito de lengua de señas. Ah, muy bien. Ah, les quería comentar, va a venir también una amiga sorda y una amiga intérprete también. Vamos a esperarla. Hola, ¿cómo están, amigas? Hola, yo soy mamá de una hija sorda, ella es mi hija y usa implante coclear. Ah, qué interesante. ¿Y dónde está mi amiga intérprete? Hola, Hola, yo te vi, estaba soñando, pero ahora que converso contigo, tú puedes hablar. sí puede hablar, pero mi amigo solo me comunica y también mi amigo Jake solo habla al labio. Ah, qué bien. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Belén, Ah, qué bien. ¿Y te acompaña? es mi mamá. Ah, yo vi que tu mamá dijo que tú eres implantada, pero tú señas y también oralizas. Qué bueno. Entonces a todos les digo que ya. Ahora sí nos vamos. Vamos a comer y a pasear. Hola, solo mi nombre Meme, persona por implante. Todos supiste el video anterior. Yo puede mi amigo solo república lengua de señas y también mi amigo oyente palabras palabras para conversar, pero todos ellos solo son diferentes, pero todas esas palabras no son juntos o hundidos solo. Gracias. Hablamos. Para compartir. Como ya hemos visto en el video, pues hemos visto de que hay una diversidad de estudiantes sordos o personas con discapacidad auditiva, ¿no? No todos son usuarios de la lengua de señas, inclusive la jovencita tiene su implante y ella también hace señas y también oraliza. Entonces, para responder a esta diversidad, este primer tema es respuesta educativa para los estudiantes sordos que son usuarios de la lengua de señas, ¿no? A ver, empezamos. Siempre recurrimos a este marco normativo para que ustedes también lo vuelvan a conocer, vuelvan a visualizar. Y acá estamos viendo unas flechas, ¿no? El artículo 1, el objeto de la ley, dice que esta disposición no afecta a la libre elección del sistema que utilice o desea utilizar la persona con discapacidad auditiva para comunicarse en su vida cotidiana. A ver. Ya seguimos. Entonces, el término correcto es personas sordas, personas con discapacidad auditiva, y también en esta norma dice de que
las personas sordas o personas con discapacidad auditiva enfrentan en su vida cotidiana barreras en la comunicación. Y seguimos por acá. Entonces, voy a cerrar acá, ya. El acceso a la educación de las personas sordas con discapacidad auditiva, he recurrido para darle un fragmento de este reglamento de la ley, ¿no? Que las instituciones educativas garantizan una educación para las personas y se puede impartir en diferentes lenguajes, modos y medios de comunicación, más apropiados de acuerdo a su necesidad y en un entorno que les permite el acceso a la información y al aprendizaje, porque recuerden que hay una diversidad de estudiantes sordos, unos desde que nacieron, otros que tienen padres sordos, otros sordos por locutivo, que usan apoyo auditivo, etcétera. Entonces, la idea es que ustedes vayan conociendo estas normas para ir orientando a la familia, ¿no? Y dentro de los estudiantes sordos que son usuarios de la lengua de señas, va a estar la figura del modelo lingüístico en el proceso educativo. Entonces, acá nos hablan de que la participación de modelos lingüísticos contribuyen al desarrollo de la lengua de señas. Yo cuando termine esta ponencia voy a dar pase a mis dos compañeros, quien va a complementar esta información. El acceso a la educación de las personas con discapacidad auditiva o personas sordas. Uy, me volví a repetir. A ver, un ratito. No sé qué está pasando. Ya, esto lo pasé. Muy bien, ahora sí. Y también dentro de los estudiantes que son usuarios de la lengua de señas, está el rol que cumple el intérprete de la lengua de señas en el proceso educativo, ¿no? Las instituciones educativas, ya sea públicas o privadas, de los niveles de educación secundaria, de básica regular o también de la básica alternativa y técnico productivo, garantiza la intervención progresiva del intérprete. Recordemos que ya el rol del intérprete ya está en algunas escuelas, pero todavía no llegan a todas las regiones. Por este año estamos en 16 regiones y para el próximo año hay un avance progresivo, ¿no? Se va a continuar con esta contratación y es por eso de que a veces los de SANE van y como que desconocen, ¿cuál es el rol del intérprete? ¿Cuál es el rol del modelo? Y este es el momento justamente que responde a los usuarios, a los estudiantes que utilizan la lengua de señas, ¿no? Más adelante también con Alonso lo vamos a ver. Esto es solamente un recordaris, y dentro de esta norma que hablan sobre la enseñanza y el aprendizaje de la lengua de señas, está sobre la evaluación de los estudiantes. Recuerden que los estudiantes sordos van a la escuela a desarrollar las competencias del currículo nacional, ¿no? Entonces se tiene que hacer algunas adaptaciones que respondan a sus características, que respondan a las formas como ellos se comunican, y una de ellas es la evaluación, que tiene que ser flexible, que tiene que ser una evaluación formativa, que se evalúe todo el proceso, ¿no? Entonces, para eso hay que trabajar con la familia, con la escuela, y ustedes que son docentes SANES, siempre están dentro de estas actividades que tienen de capacitación, cuando realizan los talleres, estar incidiendo en eso, ¿no? La flexibilidad para todos los estudiantes en la condición de discapacidad auditiva o estudiantes sordos. Y acá también dice de que dentro de esta evaluación que se le va a dar, ¿no? Tienen el derecho a usar la lengua de señas y el castellano escrito como su lengua, como una segunda lengua, ¿no? En el caso que sea necesario. Se le puede evaluar en lengua de señas, aquellos que pueden escribir, también se les puede evaluar mediante una lengua alternativa, ¿no? Entonces, siempre hablamos en las escuelas donde los profesionales del SANES van, hablan de esta respuesta educativa, una respuesta que sea pertinente, una respuesta que permita ir eliminando estas barreras que presentan los estudiantes sordos. Es por ello que la respuesta educativa va a ser diversa también, porque todos tienen diferentes formas de aprender, diferentes formas de comunicarse. Unos cuentan con apoyo del modelo, de la familia, etcétera, ¿no? Y es por eso esta norma ya nos habla de que esta evaluación psicopedagógica ya no lo realizan los profesionales del SANE. A partir de este año lo están realizando todos los profesionales de la escuela básica regular.
Es un proceso que les cuesta a ellos, pero son los niños que están de lunes a viernes con ellos y qué mejor que ellos conozcan sus características, pero enfocada en sus fortalezas. Estas características que tienen los estudiantes le va a permitir a la maestra cuando realice esta evaluación, identificar también estas barreras, ¿no? ¿Qué barreras está presentando el estudiante que le impide aprender, que le impide participar y justamente identificando estas barreras está el compromiso de minimizarlas y eliminarlas para que sea una respuesta educativa que responda a sus características. Acá podemos ver que esta respuesta educativa va a ser diversa, ¿no? Hay un aula, un niño sordo de tercer grado va a ser diferente a un niño sordo que esté en quinto grado de primaria o en el nivel secundario. Recordemos que también dentro de los usuarios de lengua de señas hay estudiantes diferentes, uno que recién aprenden la lengua de señas desde que a la edad de 5 años, otros que ya dominan la lengua de señas porque tienen padres sordos. Acá hay jovencitos también que han accedido a una básica alternativa y han desarrollado mucho más la lengua de señas. Hay personas que realizan lengua de señas en el contexto educativo, en el contexto familia, ¿no? Y por eso también se ve el apoyo de un intérprete en los medios de comunicación para facilitar esta comunicación que debe ser accesible también para ellos, ¿no? La adquisición de la lengua de señas se va a dar en diferente etapa de la vida y en diferentes contextos, ya sea contexto familia, contexto comunidad, de personas sordas, en la comunidad de repente donde van sus organizaciones deportivas, religiosas, y también en el contexto escuela. Entonces, este acceso a la educación de las personas sordas se tiene que respetar el derecho, ¿no? El derecho de que accedan a una lengua, aquellos que son usuarios, tienen todas las características y desde este reglamento deben de recomienda recibir una educación intercultural bilingüe en lengua de señas y en el castellano escrito o cualquier otra lengua indígena u originaria, de acuerdo al contexto donde está, como una segunda lengua. Bilingüe, 2 lenguas, ¿no? Es por ello de que ya la lengua de señas es reconocida como un idioma. Y acá podemos ver en esta imagen, como un dato importante, si me hablan de una educación bilingüe, estamos pensando en que el estudiante debe desarrollar todas las competencias lingüísticas en una primera lengua, que es la lengua accesible, que es la lengua de señas, para que pueda aprender una segunda lengua. Es como un prerequisito que tiene que ser. Entonces, a veces la lengua de señas piensan que porque se comunica en lengua de señas automáticamente va a poder escribirlo. Y recordemos que la lengua de señas no tiene escritura, es una lengua ágrafa y a la vez tiene una sintaxis diferente al castellano en su modalidad escrita. Es por ello que el niño se requiere a temprana edad adquiera su primera lengua, su lengua natural, una lengua accesible que es visual, gestual, que responde a las características y cuando ya tiene todo este desarrollo lingüístico, puede adquirir una segunda lengua, que es el castellano en la modalidad escrita, para que ellos puedan pues desarrollar todas esas habilidades, puedan tener una autonomía en la escritura y en la producción, en la comprensión de textos, producción de textos escritos con autonomía. Y para la adquisición de esta segunda lengua también hay diferentes metodologías. Entonces, dentro del currículo nacional, si hablamos de una respuesta educativa bilingüe para los estudiantes sordos usuarios de la lengua de señas, dentro de las 31 competencias del currículo está el castellano como segunda lengua. Ahí podemos ver el numeral, ese numerito chiquitito está en la parte de abajo y ahí dice que esta competencia se va a dar para los estudiantes que tienen su primera lengua, una lengua originaria, que es una de las 47 lenguas en Perú, o la lengua de señas, ¿no? Lo podemos ver en la página 15 del currículo nacional. Entonces, ya conociendo las características de los estudiantes sordos usuarios de la lengua de señas, que ellos tienen que
desarrollarse en un contexto bilingüe, por eso tienen el apoyo del modelo que le va a permitir ir desarrollando su primera lengua, el apoyo del intérprete que le va a facilitar la comunicación que es oral a través de la lengua de señas o viceversa. También hay una norma que habla de las barreras. Estas barreras que ustedes siempre en sus actividades que realizan en las escuelas están incidiendo, ¿no? Eliminar las barreras, eliminar para que todos los estudiantes puedan aprender. Es por ello que ahora vamos a hablar un poco de estas barreras para poder identificarlas y dar unas sugerencias para ir eliminando. Las primeras barreras actitudinales son generacionales, porque cuesta mucho quitarnos este estigma que todavía se carga de este enfoque médico, rehabilitador, basado en la deficiencia, en que él no puede, hacia un enfoque de un modelo social, ¿no? Que todos tenemos igual de condiciones y la discapacidad no está en la persona misma, sino en el contexto que le impide desarrollarse, es su derecho, ¿no? Es por ello de que para eliminar estas barreras actitudinales debemos de ir cambiando, sensibilizando de que todos los estudiantes sordos tienen habilidades, tienen potencialidades, tienen intereses y motivaciones, y sobre todo la comunidad educativa informada, actualizada, debe ir eliminando estos prejuicios, ¿no? De que no puede entender porque es sordo, que yo no puedo porque no sé lengua de señas. Hay un micrófono abierto, por favor, si el equipo me puede silenciar. Ya. Entonces, dentro de estos prejuicios que él no puede, porque están siempre enfocados en el déficit, ya uno de los enfoques transversales del currículo nacional, el enfoque inclusivo y atención a la diversidad nos habla de tener altas expectativas, ¿no? En los estudiantes, ¿no? Responder a la diversidad y tener el respeto a las diferencias. Es por ello de que estas actitudinales, estas barreras que hay arraigadas todavía en las escuelas, se tiene que ir trabajando con diferentes estrategias y actividades que es parte de las funciones que ustedes realizan. No solamente las actitudinales para los estudiantes sordos, sino para todas las discapacidades, ¿no? Entonces, cambiar esa forma de ver a los estudiantes y cambiar una mirada de tener altas expectativas, ¿no? Que ante todo la condición, la denominación o el diagnóstico están siempre las habilidades y potencialidades como cualquier ser humano, ¿no? Y que tiene aspiraciones y que la escuela le tiene que permitir proyectarse hacia una vida laboral exitosa como cualquier otra persona. Dentro de las barreras de accesibilidad, los estudiantes sordos utilizan su lengua natural, ¿no? Pero hay veces no se valora la lengua de señas. No, ese es un medio de comunicación, se comunican haciendo gestos. La lengua de señas es una lengua accesible, es un idioma natural. Este desconocimiento a veces que la lengua de señas va a desarrollar estas habilidades lingüísticas en los estudiantes sordos genera la barrera, ¿no? Entonces también toda la comunidad educativa debe conocer, aprender y valorar la lengua de señas, conocer sus características, el cómo lo van aprendiendo, y sobre todo la comunidad educativa debe estar informada, ¿no? De que los estudiantes sordos que no pueden utilizar otro medio de comunicación y que solamente van a ser usuarios de la lengua de señas, se les debe brindar la accesibilidad comunicativa para su desarrollo cognitivo, social, educativo, y eso lo vimos en el primer taller, ¿no? La importancia de acceder a una lengua en edades tempranas para su desarrollo integral y para su aprendizaje y para acceder a una segunda lengua. Dentro de estas barreras curriculares, entonces, la respuesta educativa dentro de este marco del diseño universal para el aprendizaje debe ser flexible, diversa, creativa, motivadora, y no solamente para los chicos sordos, sino para todos los estudiantes, ¿no? Prácticas docentes heterogéneas, recursos educativos adecuados y accesibles, evaluaciones flexibles y comunidad educativa que responda a las características, fortalezas, habilidades de los estudiantes sordos, brindando la accesibilidad de los recursos materiales y de la evaluación. Es por ello que aquel docente que conoce y valora la lengua de señas, pues le puede presentar de repente de que la oportunidad de que el estudiante sordo exprese en lengua de señas, ¿no? Salga a exponer, pueda presentar un texto y
pueda demostrar que es su lengua natural y por el cual se le puede evaluar. Pero aquellos maestros que de repente desconocen que es una lengua que utilizan las personas sordas, como que no le van a dar el valor, ¿no? Esa es la idea. Entonces, dentro de estos materiales educativos son recursos de diversa naturaleza, ¿no? Con el fin de que los estudiantes desarrollen de manera autónoma, reflexiva e interactiva sus aprendizajes, ¿no? Tiene como propósito favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje considerando las características de los estudiantes y permite coadyuvando el desarrollo de las competencias dentro del currículo nacional, ¿no? Es por ello se le tiene que dar importancia a los materiales, a los recursos, para que el estudiante pueda acceder a estos aprendizajes, pueda desarrollar capacidades y pueda desarrollar las competencias que le dicen que se están descritas en el currículo nacional, ¿no? Los estudiantes sordos no van a armar rompecabezas, no van a socializar, no van a hacer una fichita, a hacer planas, pintado, no, ellos van a aprender como cualquier otro estudiante. Entonces, dentro de esta respuesta que ya los maestros tienen que tener, estar concientizados de que todos los estudiantes sordos son diferentes, porque a veces dicen, yo tuve un estudiante sordo el año pasado, pero este año le voy a dar lo mismo, a veces dándole lo mismo no le va a dar los mismos resultados, porque son estudiantes sordos que tienen diferentes formas de comunicarse, diferente dominio de la lengua de señas, etcétera, ¿no? Es por ello que la maestra que ahora ya está pensando en esta diversidad de estudiantes le debe brindar diferentes tipos de recursos, ¿no? Y por ello también buscar dónde encontramos estos videos accesibles que le permitan identificar las señas, ya no solo a través de una imagen, sino a través de todas las configuraciones manuales que puede dar, se puede observar en el video, y también conjugándolas, ¿no? Con el nombre de la seña, la imagen y también el audio. ¿Por qué? Porque estos videos son accesibles no solamente para los sordos que son usuarios de la lengua de señas, puede ser para un sordo también que tiene implante, puede escuchar y quiere aprender también la lengua de señas, ¿no? También los subtitulados tienen que ser los adecuados, de acuerdo a no a lo que yo crea. De repente para mí encuentro subtitulados que están con imágenes animadas, pero de repente al estudiante sordo no le gustan estas imágenes, tienen que buscar un subtitulado que responda a sus intereses, motivaciones, ¿no? Pueden ser subtitulados en contexto real. Y ustedes saben que ahora en las computadoras o cualquier video de YouTube se puede inclusive poner la velocidad a los subtítulos, ¿no? Esa es la idea de la tecnología, nos viene a ayudar a los docentes. El uso de organizadores gráficos que le va a permitir todo lo que son textos escritos, lo van a poder visualizar a través de la diversidad de organizadores que se les puede presentar en el aula. Siempre materiales manipulativos que le permitan, pues, reconocer las palabras con las imágenes y que ellos mismos sean partícipes de estos materiales, porque estos materiales lo utilizarán en el aula, pero también lo pueden utilizar en el contexto hogar, ¿no? Y darle la oportunidad para que pueda expresarse en lengua de señas a través de la elaboración de una maqueta, de una exposición, a través de una lectura, etcétera. Y también brindarle toda la accesibilidad a lo que son de repente recursos que son auditivos, se puede cambiar por recursos visuales. Dentro de estas barreras organizacionales, también la institución tiene que hacer este cambio, ¿no? Estas prácticas inclusivas deben responder a la diversidad de todos los estudiantes. Culturas inclusivas de respeto y valoración para todos y todos los estudiantes dentro de esta implementación del DUA. Antes de implementarlo, tengo que conocerlo. Es por ello que también dentro de estos talleres de sensibilización, capacitación, concientización, se trabaja todo lo que es el INDEX, ¿no? Cultura política y práctica inclusiva, porque a veces hay escuelas donde no aceptan los estudiantes sordos, ¿no? Están todavía discriminando, que no estoy preparado, que vaya al colegio que quede en el otro distrito, etcétera, y ya no podemos estar, como quien dice, en esta situación de discriminación, ¿no? Las escuelas todas son inclusivas y la accesibilidad se debe ir implementando poco a poco, ¿no? Entonces, como dato importante, recordemos que solamente en 16 regiones, como pueden ver, las regiones de color celeste cuentan con la contratación de modelos lingüísticos e intérpretes de lengua de señas. Este es
por mi parte, he compartido con ustedes. Después vamos a tener la participación de Diego, que me va a seguir, y le doy el pase a Diego para continuar con la diversidad de estudiantes sordos, entre ellos los estudiantes que son usuarios de la lengua de señas. Le paso a Diego. Muy bien, muchas gracias, docente Clara, por la exposición. Ahora vamos a continuar. Por favor, compartir la pantalla. Muy bien, vamos a comenzar. ¿Quién es la persona indicada para el fortalecimiento de la lengua de señas, LSP? Siguiente, por favor. ¿Quién entonces es esta persona? Es una persona sorda, que la denominamos modelo lingüístico, que junta ciertas características. Una de ellas es el dominio de la lengua de señas peruana. 2, es la experiencia como modelo lingüístico en el ámbito educativo. 3, que continúa la retroalimentación en la lengua de señas, respetando el lugar en el cual labora, sea la región que se encuentra la institución educativa. También elabora los materiales que le corresponden para la enseñanza a los estudiantes sordos, como por ejemplo pueden ver en la imagen, ¿no? Un sombrero está con la dactilología y ahí esos materiales le ayudan para que los niños puedan aprender tanto a escribir como también puedan aprender la lengua de señas. Siguiente. Ahora bien, les invito a reflexionar. Es cierto que ya hemos visto instituciones que ya cuentan con la contratación de un intérprete, pero bien es cierto que tienen en cuenta con un intérprete y no con un modelo lingüístico. En ese caso, ¿qué debe hacer el intérprete para enseñar la LSP? ¿Puede enseñarlo? Siguiente. Asimismo, como comentábamos, si solamente la institución cuenta con un intérprete, el intérprete se le recomienda que pueda acudir a lugares como clubes deportivos. ¿Para qué? No para jugar, ¿no? No para participar tal vez de esa manera, ¿no? Sino para aprender la lengua de señas de ese lugar, de la comunidad sorda que acude a esos lugares, ¿no? Que frecuenta esos lugares. Otro lugar es ir a una iglesia en el SP, donde acuden personas sordas, también para que pueda aprender los términos que usan para canciones y otros. También relacionarse con la comunidad sorda, ¿no? Ya que de esa manera, con las actividades que hacen, puede también aprender nuevos términos en lengua de señas de la zona. Siguiente. El intérprete debe esperar que se haga la contratación de un modelo lingüístico. No, el intérprete puede apoyarse siendo un puente de comunicación, adquiriendo esta lengua de señas de esos lugares que ya se ha mencionado, para que se pueda transmitir esta lengua de señas a los estudiantes. No podemos dejarlos sin que ellos aprendan la lengua de señas, porque cuando sean grandes, cuando sean adultos, ¿cómo se van a comunicar? ¿No? Es importante que el intérprete pueda apoyar de esta manera. Siguiente, por favor. Ahora bien, cuando ya se ha hecho la contratación del modelo lingüístico, el intérprete ya, ¿no? Puede dejar esa responsabilidad especialmente al modelo lingüístico. Y el intérprete solo se dedicaría a la interpretación. Hay también la interpretación a voz. Pero eso sí, es muy importante el cuidado de su imagen, tanto del modelo como del intérprete. No pueden estar discutiendo, por ejemplo, delante de los estudiantes, porque los estudiantes también pueden aprender. Es cierto, ¿no? Nos podemos equivocar, ¿no? Pero es importante que esos temitas los solucionemos en privado, ¿no? Tanto los modelos como los intérpretes, para que pueda hacer su trabajo
muy articulado, ¿no? Y de esa manera también los estudiantes vean un buen ejemplo y también sigan a imitarlos. Es importante que el trabajo sea muy bien articulado y haya confianza. Es muy importante que tomamos en cuenta ello, porque los alumnos sordos también pueden imitar ello, también pueden seguir tanto ese buen ejemplo o como mal ejemplo. Y de esa manera los estudiantes también van a ver y van a también ser independientes. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Gracias, Diego, por tan excelente exposición y haberme dado el pase. Es cierto, ahora vamos a tratar acerca de orientaciones para modelos lingüísticos y también para intérpretes de lengua de señas. Hay que tomar en cuenta que un modelo y un intérprete cumplen roles distintos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Muy bien. El modelo lingüístico se basa en la enseñanza de la lengua de señas peruanas. Muy bien, este modelo se encarga de realizar esta función, ¿sí? A través de la enseñanza de este idioma hacia los estudiantes. Los estudiantes pueden estar cierto tiempo, expuestos a esta enseñanza. Sin embargo, el modelo también puede alternativamente utilizar diferentes recursos que lo animen. Pueden ser dinámicas, juegos, algo que despierte su motivación y también su energía. Es importante que el modelo tome en cuenta estas recomendaciones. Lo segundo, es importante también que se promueva el aprendizaje de vocabularios. Por ejemplo, la palabra manzana y demás. Puede ser conocido para el estudiante, pero hay terminología nueva que, los estudiantes sordos puedan aprender, ¿no? Por ejemplo, algunas palabras que ya son neologismos y demás. El que se tomen 10 términos por semana sería ideal, ¿no? Al día pueden tomarse 1 o 2 palabras. Concluida la semana, se recomienda que el modelo lingüístico haga una retroalimentación de las palabras aprendidas en este vocabulario. Considerar también que 10 es un número prudente. Tampoco podemos exceder esta cantidad y esta es la sugerencia. Como tercer punto, tenemos también que en cada región existen estudiantes sordos que de acuerdo a sus características culturales, por ejemplo, en Ayacucho tienen señas regionales por cada localidad. Entonces, el modelo lingüístico tiene que conocer las características culturales de esa región y de preferencia ser de la misma para que pueda enseñar los dialectos propios de este departamento. Bien, lo que no se recomienda quizá es que podamos imitar otras palabras que no correspondan al lugar, ¿no? Sino por el contrario, incentivar que se aprendan las mismas. Siguiente, por favor. Ok, muy bien. El modelo lingüístico también tiene que utilizar materiales de acuerdo al DUA. Expliquémoslo por niveles. Muy bien. Tomemos en cuenta el nivel inicial y el nivel primario. Recuerden que al ser grupos etarios diferentes, tienen diferentes tipos de metodología, unos más básicos, por supuesto, de acuerdo al nivel. En cuanto al inicial, podemos utilizar materiales concretos. Por ejemplo, a los niños podemos enseñarle esta tijera. El movimiento de la tijera reflejaría su funcionalidad, el que ellos puedan tocar concretamente estos materiales, visualizarlos, que podamos mostrarles
en realmente o a la realidad cómo son estos materiales y para qué sirve. Por ejemplo, en el caso de la tijera, el cortar papeles y demás, hace que los pequeños de inicial puedan facilitar, digamos, el aprendizaje. Y así, ¿no? A imágenes y objetos. En cambio, en el nivel primario, sería importante que los estudiantes ya vean más el tema del vocabulario. El modelo lingüístico se recomienda que no solamente tenga que regirse a hacer una conversación monótona o enseñanza rígida, sino tiene que ser creativa, ¿no? En el caso de la tijera, a ello se le sumaría que el modelo lingüístico pueda ya agregar palabras del español escrito. Tijera, no solo dactilología, sino también palabras que correspondan para la lectoescritura. Las señas son importantes para el modelo lingüístico porque corresponde, ¿sí?, enseñar su idioma. No tanto así palabra por palabra todo el tiempo utilizando dactilología para todas las oraciones, no, sino las señas. Recordemos también que el especialista o el profesional indicado para enseñar, digamos, la lectoescritura, en este caso es el docente, ¿no? Y es el que se encarga de modular la experiencia de aprendizaje. El modelo, ¿qué va a hacer? Él realiza la expresión facial, corporal, que visogestualmente ayuda al estudiante para que pueda aprender a través, ya sea de la percepción visual, a través de los movimientos de sus manos y demás. Entonces, esto es sumamente importante, ¿no? Esto para que los estudiantes tengan una enseñanza de calidad. Tenemos que conocer las características del estudiante, ¿sí? Y ver cómo, en qué habilidades o potencialidades pueden destacar para incentivar ello. Es importante que también estemos constantemente animándolos a que puedan seguir también el siguiente nivel, que es el secundario, ¿sí? El español escrito se recomienda, o bueno, la enseñanza de la lectoescritura, más que todo, al profesional correspondiente, que en este caso, como les decía, es el docente. Continuamos, por favor. Muy bien, pasamos al siguiente tema y es el de orientaciones para intérpretes de lengua de señas. Les había comentado anteriormente que el intérprete cumple roles distintos al modelo y recuerden que son dos cargos diferentes. Siguiente. Muy bien, vamos a tener ahora las consideraciones para las sesiones de aprendizaje, ¿sí? Muy bien, el docente dentro de la sesión de aprendizaje está desarrollando esta experiencia, ¿no? Habitual diariamente, ¿no? Y el intérprete tiene que estar interpretando la sesión. Pero cuando un estudiante desea intervenir, el intérprete no puede obviar, digamos, su intervención, sino es ahí donde cumple su rol e interrumpe la clase como cualquier otro estudiante le da la palabra, ¿sí? También el modelo lingüístico forma parte, es un actor involucrado para que él se relacione, interactúe con el estudiante, al igual que el intérprete. Y el intérprete ahí es donde calza, ¿no? Para poder ser el puente de comunicación. También el intérprete se mantiene cerca del docente. Es importante que haga el acompañamiento casi a una distancia, sí, prudente, cerca del profesor o profesora, ¿no?
para que este también fije la atención de los estudiantes. No tiene que estar muy lejos ni muy cerca, ¿sí? Bien, tenemos más consideraciones para las sesiones de aprendizaje. Sí, el intérprete que no conozca una terminología, palabra, oración o seña, lo que debe hacer es consultar a la persona sorda, o en este caso el modelo lingüístico, estas palabras que serían nuevas para el modelo para el intérprete, perdón, y consultando a la persona que es nativa en su idioma, que en este caso es el modelo lingüístico, puede brindar ya pues esta información hacia los estudiantes, porque recordemos que se limita a brindar un servicio, no puede inventarse señas o palabras. Sí, es importante que el intérprete mantenga la formalidad y el tecnicismo, ¿sí?, de la persona sorda. No puede obviar palabras, también no puede agregar más palabras de lo que el modelo está indicando, no, sino que tiene que hacer pues la interpretación exacta. Para ello se recomienda que el intérprete y el modelo previamente hayan pues coordinado la sesión de aprendizaje o el discurso o la exposición a tratar. Eso ayudará para que el modelo y el intérprete pues cumplan, digamos, el mismo orden en el discurso, ¿sí? Es importante, ¿sí? Entonces vamos a continuar. Muy bien, el intérprete debe adecuarse a el nivel de la lengua de señas, ¿sí? Y la lengua de señas que maneja el estudiante sordo. Si este estudiante sordo tiene un dominio básico, intermedio o avanzado, el intérprete se sujeta y acopla a este nivel utilizando un léxico correspondiente. También se sugiere que el intérprete tenga un buen trato, paciencia hacia los estudiantes sordos. Los estudiantes sordos a veces suelen hacer preguntas y es propio de ellos, ¿no? Como cualquier otro estudiante. Entonces el intérprete tiene que tener la paciencia que corresponda, ¿correcto? También, por ejemplo, si se trabajan o se tratan en temas de, por ejemplo, puede ser sexualidad y demás, el intérprete tiene que sujetarse y, como su propio rol lo dice, interpretar fielmente lo que indica el docente, ¿sí? Porque recordemos que el intérprete no está agregando ni quitando ninguna palabra, sino está cumpliendo con el servicio que le corresponde a cabalidad. Muy bien, más recomendaciones, ¿sí? El intérprete puede también tener algunas dificultades con algunas materias, al igual que todos, ¿no? Como una persona natural, ya sea en matemáticas. Por ejemplo, ¿qué tiene que hacer en estos casos, no? El intérprete puede, sí, interpretar, pero en este caso podría solicitar el apoyo del docente, ¿sí? In situ podría indicarle que cumpla una ejemplificación de casos, hacer más ejercicios, algo que el docente pueda ayudar, ¿no? Entonces, si en el caso de que el intérprete desconozca de ciertos temas, por ejemplo, en el área de matemática, no debe dejar de cumplir su rol de interpretación, sino por el contrario, trabajar con los actores involucrados, que en este caso uno de ellos es el docente. ¿Sí? Muy bien. Recuerden que también la tecnología ayuda muchísimo al intérprete porque los estudiantes son visuales. En ese caso, a través del móvil puede mostrarle imágenes. ¿Qué mejor? Videos,
y eso ayudará a comprender más al estudiante con estos apoyos de la tecnología. Una vez más, recordemos que los materiales concretos que sean, ¿sí?, visuales y que les permita a los estudiantes palparlos, tocarlos, hará que su aprendizaje mejore. Imágenes, gráficos y demás son de mucha ayuda. Siguiente. Muy bien, vamos a pasar a otro tema interesante acerca de la vestimenta, tanto del modelo como del intérprete de lengua de señas. Las recomendaciones. Muy bien, se recomienda que ambos actores involucrados puedan utilizar un color, un color uniforme, ¿sí?, de indumentaria. Podría ser un negro, por ejemplo, esto que dé contraste, por supuesto, con el color de piel de esta persona, el modelo o el intérprete, ¿sí? Muy bien, lo que no se recomienda en este caso es que el polo o la camisa que lleve puesta tenga pues estampados, sino por el contrario sea un color uniforme para que no brinde distractores al estudiante y más bien haga contraste con las señas. Sí, también se recomienda que no se usen logos de otras entidades. ¿Puede ser de la institución para la que trabaja? Sí, puede ser, pero en este caso, si es que el modelo o el intérprete utilizase otro logo que representa a otra entidad, pues puede ciertamente confundir, ¿no?, esto para las labores que desempeña y respecto también de la funcionalidad en la institución, ¿sí? Está también lo de la higiene personal. Es importante y se recomienda que el modelo y el intérprete deban cuidar mucho su presentación en el cabello y la ropa. Esto tanto para mujeres como para varones. Esta pulcridad hará que sirvan, como su propio nombre lo dice, como modelos, porque eso son. Muy bien, la gestión del tiempo. Es importante que ambos actores asistan a la institución puntualmente. Esto hará que los estudiantes reflejen este valor en cuanto a la puntualidad, porque ellos son un ejemplo a seguir. Entonces debemos cuidar mucho este aspecto. La puntualidad es importante y va de la mano con la responsabilidad. Muy bien. También se recomienda que ambos actores, modelo e intérprete, cumplan sus funciones a pesar de que quizá en algunos casos los estudiantes sordos hayan faltado. No, no es, bueno, tan recomendable que el estudiante, o perdón, el modelo o el intérprete dejen de asistir porque el estudiante haya tenido una inasistencia. Más por el contrario, pueden quedarse dentro de la sesión, tomar los puntos claves, ideas principales que se han desarrollado y pues servirían de ayuda para el estudiante con la sesión de aprendizaje anterior que necesitaría reforzar por no haber asistido. Siguiente, por favor. Ok, sí, tenemos que tomar en cuenta algo y quisiera indicarles, ¿no? Muy bien, acerca del trato respetuoso. Muy bien, tenemos que tomar en cuenta que estos profesionales, el intérprete y el modelo, tengan que tener una relación, interrelación, ¿sí?, con los de la institución, vale decir psicólogos, intérpretes, docentes y demás. Pero con los estudiantes siempre manteniendo el margen de respeto. Recuerden que nosotros
trabajamos para una institución y el modelo y el intérprete tienen tanto varones como mujeres que tomar en cuenta esto. Ok, muchísimas gracias por su atención. Ahora quiero, sí, darle el pase a la docente Claudia, quien va a continuar con esta exposición. Y ahora vamos con el otro campo, el otro área, pues los estudiantes sordos son diversos, ¿no? Entonces, estos estudiantes que utilizan dispositivos auditivos son los que usan el implante coclear y o el audífono, aprovechando el periodo sensible. Recordemos que este periodo sensible es hasta los 3 años para poder generar una ganancia del lenguaje oral equipado con los pares oyentes, ¿no? Y con los apoyos auditivos necesarios y la terapia específica, como ya dije, a una temprana edad, se va a desarrollar el lenguaje oral, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que ayuda a consolidar que este programa auditivo funcione. Y es que han habido ciertos cambios educativos. Pues bien, anteriormente se sabe que los estudiantes sordos eran educados en escuelas especiales y hoy en día se apoya la inclusión de estos estudiantes a las escuelas regulares, haciendo hincapié en la parte auditiva, ¿no? Esto también va de la mano con los avances tecnológicos, pues con el pasar del tiempo, tanto los profesionales como los padres de familia han ido cambiando de actitud hacia el uso de la audición. También va a depender mucho del diagnóstico temprano. Antes del diagnóstico temprano, en los avances tecnológicos también tenemos los equipamientos que ahora diagnostican más temprano a los bebés. Tenemos los audífonos que ahora son digitales, que son programables y que van a mejorar esta señal acústica, que van a reducir el ruido de fondo. La tecnología del implante coclear que sigue avanzando y que hace que la edad de implantación vaya descendiendo. Ahora los bebés implantados van a tener acceso a sonidos del habla suave. Entonces, todo esto también se puede dar justamente con un diagnóstico temprano. Mientras más temprano se diagnostique y se inicie el acompañamiento correspondiente, mejores serán los resultados alcanzados. Y todo esto también va justamente de la mano con la práctica auditivo-verbal, que vendría a ser la terapia, ¿no? Esta terapia es fundamental acompañarlo con las familias, con los padres, a la par con el profesional correspondiente. Pues van a tener que utilizar estrategias de interacciones sociales para fomentar el desarrollo auditivo y lingüístico. Tenemos algunos datos estadísticos de que, por ejemplo, si los bebés son implantados a los 18 meses, no pueden alcanzar un 90% del habla inteligible. O los niños que son implantados hasta los 3 años y medio obtienen un 96% de potencial para desarrollar de manera equiparable con sus pares oyentes. Como vemos, todo esto dentro del periodo sensible, ¿no? Hasta los 3 años. Entonces, vamos a ir hablando de algunos términos que son importantes conocerlos para no confundir más adelante. Vamos a ver qué es la habilitación. En los niños con pérdida auditiva prelocutiva, que quiere decir que es adquirida en edades muy tempranas, previas a la adquisición del lenguaje, no se ha perdido ninguna destreza porque es probable que nunca haya existido, porque pueden haber nacido sordos. Entonces, al usar el término habilitación auditiva, hace referencia que al colocar el implante y el audífono, vamos a habilitar esa vía auditiva, vamos a comenzar a estimular la audición. En cambio, la rehabilitación se centra en restablecer una destreza que ha sido perdida. Puede ser por una poslocución, poslocutiva, que es posterior a la adquisición del lenguaje. Entonces, esta pérdida poslocutiva puede ser a lo largo del trayecto de la vida, ¿no?
Puede ser a los 5 años, 10 años, 50 años, 60 años, pero esa persona ha tenido audición, ¿no? Ha estado estimulando su vía auditiva anteriormente, solo que al perderla y colocarle el implante o el audífono, volvemos a restablecer esa vía, ¿no? Entonces, tanto la habilitación y la rehabilitación auditiva van a necesitar de equipamiento, ¿no? De los dispositivos como el audífono o el implante. Ambos van a necesitar de un acompañamiento, de una terapia específica, pues tienen que desarrollar esas destrezas auditivas. Y todo esto también va a depender mucho de la edad. Como bien hemos dicho, pueden nacer con la pérdida auditiva, habilitamos la audición o rehabilitamos de acuerdo a la edad en que se perdió la audición. ¿Sí? Muy bien. Otros términos que son importantes conocer es ¿qué es la edad auditiva? Y esta está referida al tiempo que el niño está oyendo óptimamente justamente con su dispositivo electrónico, como una ayuda auditiva. Por ejemplo, si tenemos a un niño que tiene 5 años de edad cronológica y que le han colocado los audífonos a los 3 años de edad cronológica, vamos a tener una diferencia de 2 años, ¿verdad? Esa diferencia de 2 años quiere decir que ese niño está escuchando 2 años con sus audífonos. Tiene una edad auditiva de 2 años. Está escuchando recién como un pequeño de esa edad. Entonces, los objetivos que se tiene con ese pequeño no van a ser los que están de acuerdo a su edad cronológica. Si está escuchando 2 años, lo más probable es que recién esté comenzando a dar sus primeras palabras o a hacer sus primeras combinaciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la práctica auditivo-verbal? Como dijimos, es la terapia específica que tiene las técnicas y las estrategias para promover el lenguaje a través de la audición. Y aquí queremos hacer hincapié, pues, es diferente una terapia auditiva a una terapia de lenguaje. Lo que los niños con implante y audífono necesitan, lo primero es su terapia auditiva, pues tienen que generar estas habilidades auditivas, generar estas destrezas, aprender a escuchar para que luego conecte ya con el lenguaje, ¿no? Y ahí es donde se da de la mano con la terapia del lenguaje. Pero lo primero es la terapia auditiva, ¿sí? Ahora bien, vamos a hablar un poquito de las pérdidas auditivas ya graficadas en este audiograma. Lo que quiero que ustedes observen es esta sombra en forma de un plátano, que le decimos la banana del habla. Esta banana del habla es lo que engloba todos los sonidos del lenguaje que están dispersos, tanto en diferentes intensidades, a diferentes volúmenes, como en diferentes frecuencias. Vamos a tener algunas agudas, algunos graves y otras agudas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. ¿Qué es el audífono? El audífono es el dispositivo electrónico que va a amplificar los sonidos del lenguaje en unos 40 decibeles más. Los bebés y los niños se les recomienda utilizar audífonos retroauriculares, lo que vemos aquí en la foto, ¿no? Por detrás de la orejita, que a su vez están unidos a un molde hecho de la oreja del niño. Este molde de silicona se va a ir cambiando aproximadamente en unos 6 meses, pues los niños van creciendo. Los audífonos, como un dispositivo, van a necesitar de baterías, de pilas, para que funcionen, ¿no? Entonces acá está el portapilas y las pilas que se van a ir cambiando. Ahora bien, ¿quiénes pueden usar audífonos? Recordando el audiograma que presentamos, aquí tenemos la banana del habla, el audiograma, los decibeles, ¿no? El volumen en intensidades y el grado de pérdida de cada uno. Tenemos grados de pérdidas auditivas como leve, moderada, severa y profunda. Es importante ver esto para poder entender quiénes son los que pueden usar audífonos.
En este caso tenemos un audiograma de un estudiante, ¿no? Que tiene una pérdida auditiva severa. El círculo rojo hace referencia al oído derecho y la X azul hace referencia al oído izquierdo. Entonces, este estudiante está escuchando más o menos en un promedio de 75, 80 decibeles, ¿no? Tiene una pérdida severa. Entonces, este niño, si se le coloca audífonos, ¿no? Al colocarle los audífonos y que amplifica 40 decibeles más, va a lograr escuchar, miren, por dentro de la banana, ¿no? Entonces, este niño está alcanzando a percibir los sonidos del habla, lo que le va a permitir generar el lenguaje hablado. Entonces, ¿quiénes pueden usar audífonos? Son las personas que tienen pérdidas auditivas de leve a severa, ¿no? Los que están aquí de 20 a 40, de 40 a 70 y de 70 a 90. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si el estudiante tiene pérdida profunda, como se ve el caso de este audiograma? Este estudiante tiene una pérdida profunda porque tiene un promedio de 110 decibeles en lo que escucha, ¿no? Aquí podemos ver representado nuevamente el círculo rojo para el oído derecho y la X azul para el oído izquierdo. Entonces, si a este estudiante se le coloca el audífono, 40 decibeles por encima, va a estar escuchando aproximadamente en un nivel más o menos de pérdida moderada, pero no logra amplificar lo suficiente para que pueda percibir los sonidos del habla, ¿no? Entonces, este niño con audífono no generaría un lenguaje hablado. ¿Qué es lo que va a necesitar? Un implante coclear. ¿Y qué es el implante coclear? Este implante coclear es un dispositivo electrónico que consiste en dos partes. Una parte interna, la que vemos aquí en la figura, una parte interna que se coloca a través de una intervención quirúrgica. Esta parte interna va a tener un receptor y unos electrodos que van a ingresar a la cóclea, dentro del caracolito, pues van a reemplazar la función de las células ciliadas. Recordemos que las personas con pérdidas profundas tienen la ausencia de estas células ciliadas, por lo tanto no genera su función. Entonces los electrodos van a reemplazar su función y van a transformar las señales acústicas que se perciben en el ambiente en señales eléctricas, lo que va a estimular que el nervio auditivo los perciba y posteriormente el cerebro los recepcione y los interprete, ¿no? Entonces, esta parte interna del implante coclear va a través de una cirugía. Luego de que se realiza la cirugía, se espera unas 4 semanas, un mes, para que la herida cicatrice, ¿no? La herida cicatriza, el receptor que está dentro de la piel tiene una parte de metal, lo cual se va a pegar, se va a conectar con la antena, que viene a ser la parte externa del implante, ¿no? Entonces, la parte externa del implante consta de la antena y del procesador del habla. Entonces, este procesador del habla es lo que se va a ir programando. Aquí es donde el audiólogo va a programar y va a poder subir la intensidad de los sonidos, el volumen de los sonidos, va a poder ver qué sonidos con qué frecuencias se está escuchando mejor, si en las agudas, en las graves, él lo va a ir modulando. Y esta programación se va a hacer durante el primer año, cada 3 meses. Luego al segundo año se va a ir programando cada 6 meses y a partir del tercer año ya se va programando de forma anual, ¿sí? Ahora, el implante coclear, la parte externa, hay diferentes modelos, ¿no? Usualmente se ve el que está aquí, donde está la antena, un cable corto y el procesador del habla. Hay otros donde está el procesador del habla
como un clip que se coloca, se engancha en la ropa, tienen un cable más largo y la antena que va en la parte de la cabeza. Hay otros implantes cocleares donde está todo incluido en un solo aparato, como el que está aquí, eh, donde aquí está la antena, el procesador, todo en uno. Los nombres van a cambiar de acuerdo al modelo y a la marca, ¿sí? Pero todos los implantes cocleares también necesitan de batería. Hay algunos que se utilizan pilas, como el de acá, se le cambia las pilas, y la mayoría que se cargan, ¿no? Que se cargan eléctricamente como si fuera un celular. Otro dato para darles es que los implantes cocleares, algunos se pueden sumergir al agua, todo va a depender de la marca y el modelo, y otros se les puede colocar como un case, ¿no? Un estuche para que sea protegido y puedan usarlos en el agua. No todos tienen eso, como vuelvo a repetir, va a depender de la marca y del modelo, ¿sí? Ahora entonces, ¿quiénes pueden usar implante coclear? Los que pueden usar implante coclear son las personas con pérdidas auditivas profundas, ¿no? Como lo vemos en el audiograma, que están escuchando por debajo de los 90 decibeles. O si de repente son algunos severos y los audífonos no les da la ganancia suficiente, o tienen la pérdida auditiva con tendencia a ir disminuyendo, también son candidatos al implante coclear. Entonces, como vemos en este audiograma, este estudiante, nuevamente, el círculo rojo que representa el oído derecho y la X azul que representa el oído izquierdo, como vemos, tiene picos con caídas, ¿no? Sobre todo para las agudas. Entonces, cada vez está escuchando más, menos. Este estudiante, al ser implantado, ¿no? Amplifica, incrementa el volumen y puede estar escuchando, alcanzando, percibiendo los sonidos del habla. Y esto le va a permitir generar un lenguaje hablado. Bien, ahora es importante conocer cuáles son las etapas de la percepción auditiva, porque como bien hemos visto, ya es implantado, recibe el implante, encienden el implante, pero automáticamente no es que ese niño va a comenzar a escuchar, a procesar los sonidos y comenzar a hablar. Todo esto va a tener sus etapas. Y empezamos con la etapa de la detección, que pasa a la discriminación, luego a la identificación y finalmente llegamos a la comprensión. Al llegar a la comprensión ya podemos luego esperar un lenguaje hablado. Recordemos que para que una persona hable, primero necesita comprender lo que está escuchando. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la detección? La primera etapa es la capacidad de atender a la presencia o a la ausencia de los sonidos. Es cuando el niño está alerta a los sonidos que lo rodean, ¿no? Es capaz de darse cuenta de cuando, por ejemplo, ya tocan la puerta, están escuchando o reconociendo las voces de su familia, entre otros. La segunda etapa es la discriminación. Esta es la habilidad para percibir similitudes y diferencias entre dos estímulos. Por ejemplo, una palabra corta, una palabra larga, sonidos continuos, sonidos intermitentes, melodías en canciones, ¿no? Y así, etcétera. Luego la tercera etapa vendría a ser la identificación y el reconocimiento de las palabras. No es cuando el niño es capaz de dar un significado a lo que está escuchando. Entonces, si uno se acerca y le dice al niño pelota, él a escuchar la palabra pelota, en su cabecita va a representarlo con la figura mental de la pelota. Ya comienza a identificar. Y luego va a pasar a la comprensión, ¿no? Esta etapa requiere de un grado del desarrollo del lenguaje para que pueda comprender las preguntas, ¿no? Que pueda comprender y seguir instrucciones sencillas y luego más adelante poder participar de las conversaciones. Muy bien. Ahora entonces vamos a ver
algunas proyecciones de casos que se basan en el diagnóstico. Como bien hemos estado escuchando, ¿no? No todos los casos son iguales. Todo va a depender de la individualidad de las personas, de sus capacidades de cada uno y sobre todo de la edad del diagnóstico y de la edad en que comenzó a utilizar. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con el primer caso. Este caso 1 es de un niño que tiene pérdida auditiva neurosensorial profunda bilateral de ambos oídos, ¿no? Este pequeño fue diagnosticado al mes de nacido. Y ahí nada más usó audífonos a los 3 meses. A partir de ahí, tuvo un acompañamiento de la terapia auditiva. La familia se empoderó, estuvo informada y comprometida. Este pequeño recibe su implante coclear al año y 3 meses. Como bien hemos estado escuchando. Tienes que abrir ¿Está? una ficha, otra ficha. Ahí. Ya lo entiendo, no me cuéntanos, ¿qué tienes que hacer entonces? Me escapó. Listo. Ahora sí, como bien hemos estado hablando, ¿no? Este caso es justamente del periodo sensible que estábamos hablando, ¿no? Lo ideal que sería que sea diagnosticado y intervenido hasta antes de los 3 años. Ahora sí, veamos el caso. Bien, entonces tienes que abrir una ficha, otra ficha. Ya lo entiendo, no me digas. A ver, cuéntanos, ¿qué tienes que hacer entonces? Tengo que abrir la ficha. Ya. Primero, Abrir una ficha. Después te toca a otra persona ¿y qué tiene que hacer la otra persona? y lo haces mal y mira, y hace así, vaya, lo ves así, y después busca otro que sea igual y lo pone encima. A ver, entonces, primero, volteamos una ficha. Sí. Segundo, Que le toque a otra persona que no sea tú. con una ficha. Sí. Antes de que le toque a otra persona, ¿qué es lo que haces? Tú tienes que abrir una ficha. Buscamos otra ficha. A lo mejor la misma. Y tenemos que buscar igual. Sí. Muy bien. Tercero, Tercero, que le toque a otra persona. muy bien, le toca el turno a la otra persona. Y al final, No sé. ¿quién gana al final? ¿Quién tiene menos fichas o quién tiene más fichas? ¿Quién gana? El que tiene más fichas. Bueno, yo le voy a preguntar a mamá. Mamá, entonces, ¿quién gana al final? Yo. Mamá, yo te pregunto, ¿quién gana al final? Gana el que tiene más fichas. ¿Qué dijo mamá? Él gana el que tiene más fichas. Muy bien, el que tiene más fichas. Oye, listo, entonces. Muy bien, ahí como vimos al pequeño en ese video ya tiene 4 años. Como pueden ver, ha generado un lenguaje oral a la par de sus pares oyentes, ¿no? Hace oraciones concretas, formulaciones con sintaxis, hace preguntas, hace negaciones, está desenvolviéndose en ese campo favorablemente. Entonces, ¿cuáles son las proyecciones para este niño? ¿No? Es más o menos lo que se quiere dar progresivamente en el tiempo y para que la familia tenga expectativas reales con el implante. Como vimos, el niño desarrolló lenguaje oral y va a seguir haciéndolo. Y va a seguir desarrollando las áreas auditivas cerebrales, ¿no? Para la parte del procesamiento auditivo. Ahora bien, vamos a ver otro caso, el caso 2. Al igual que el niño anterior, ya no es niño, este joven, ¿no?
tiene también pérdida auditiva neurosensorial profunda bilateral. Ambos tienen la misma pérdida, pero este niño fue diagnosticado, o mejor dicho, este joven cuando fue niño fue diagnosticado al 1 año y medio. Tuvo acompañamiento de la terapia auditiva a los 2 años cuando comenzó a utilizar los audífonos, pero recién fue implantado a los 12 años, ¿no? La familia también estuvo informada y comprometida, ¿no? Este pequeño, si bien es cierto, no se implantó en la etapa sensible que se espera, lo hizo a los 12 años, pero como su sistema auditivo estaba habilitado por los audífonos, él estuvo estimulando esa vía, ¿no? Lo que le permitió generar el lenguaje oral. Vamos a ver el caso. Buenos días a todos. Me llamo Luis Enrique Agreda Sobrino, nací sordo. Bueno, mis padres me compraron dos audífonos para que permita escuchar, pero no tanto. Entonces, en 2009, a los 12 años, me operaron para tener implantes. Un invento muy maravilloso para poder permitir escuchar, hablar a voz y comprender lo que me dicen naturaleza para cosas. Entonces, yo seguí mis estudios, ingresé a la universidad y terminé la universidad, así que ya estoy oficial. Entonces, hay lo que difícil. Profesores y carrera tiene preguntas, fotografía, modelamiento, astronomía, ciclista, muchas cosas que puedo hacer. Así que, nocturnas, tú puedes nunca abandonar tus sueños, seguir tus pasiones y adelante. Ya sabe que hay quien tiene poca paciencia. Saludos. Muy bien, como vemos, este joven, él ha logrado desarrollar el lenguaje hablado, él ha seguido, ¿no?, utilizando su implante, le ha permitido generar el aprendizaje por vía auditiva, hasta llegó a terminar su carrera en la universidad, ¿no? Si vemos alguna diferencia con el primer niño, sería en la prosodia de la voz, ¿no? Pero esto va a depender justamente de la edad de implantación. Pero que logró desarrollar su lenguaje oral y le permitió desarrollar su vida, lo hizo. Bien, entonces sus proyecciones es que siga continuando con su desarrollo del lenguaje oral y su desenvolvimiento activo a través de la información acústica. Muy bien, hasta ahí nada más vamos a llegar con esta parte. Ahora doy el pase a la docente Fiorella Sobrino para que dé continuidad con el tema. Un poquito sobre materiales y recursos para los estudiantes usuarios de implante coclear o audífonos. Siendo esto también pues una forma en la cual podemos apoyar. Sabemos que dentro de las aulas están habiendo cada vez más casos de diversidad de los estudiantes. Entonces, como equipo tenemos que responder a esa diversidad. Entonces, lo primero que podemos orientar es de que cuando tenemos un estudiante usuario de implante coclear o de audífono, debemos tener en cuenta lo que nos explicó la docente Claudia, que es que los estudiantes apenas colocan el audífono o el implante, no es algo mágico. No al siguiente día van a comenzar a escuchar todo y a comprender el lenguaje oral. Todo esto tiene un proceso y es importante que el docente encargado también pueda conocer en qué etapa de la audición está. Para esto es importante que tengan siempre la relación con la familia o con el terapeuta que también está encargado externamente de este niño, en qué etapa va de esta discriminación. Mientras tanto, lo que el profesor podría hacer es evitar hablar de espaldas al alumno, porque mientras que el estudiante comprenda, mientras esté en esta etapa de comprensión, mientras se dé esa etapa, pues es importante que nos ayudemos también de la parte visual, del lenguaje corporal.
del uso de material concreto cuando haya que explicar conceptos difíciles de entender para ellos. Vamos a utilizar todos los recursos verbales y no verbales también. Vamos a promover como docentes también la interacción y participación de este niño con sus compañeros, ¿sí? Propiciar el autoconcepto positivo, el que es un estudiante que también puede lograr lo mismo que los otros estudiantes. Y para eso, como les dije, es importante que podamos conocer en qué nivel de percepción auditiva está este estudiante. A veces solemos, de repente, levantar el volumen de nuestra voz cuando es importante conocer que si levantamos el volumen, la señal acústica y auditiva se distorsiona más bien. Entonces, es importante hablarles en volumen de voz normal. Siguiente, por favor. Otra de las estrategias en cuanto a el espacio físico y ubicación, es importante tener en cuenta que hay que ubicar al estudiante, al niño, en semicírculo o en una ronda mientras se realizan actividades grupales, ya que tenemos que estar frente a ellos, darles también los apoyos visuales, ubicarlo también en un espacio lejano a una zona de distracción. De repente, si podemos ubicarle en otro espacio dentro del salón, pero alejado del ruido exterior, de una ventana exterior, ¿sí? O de conversaciones paralelas, a veces está muy cercano a la puerta en donde los otros estudiantes están en recreo, y es importante que él pueda focalizar poco a poco su atención auditiva. Ubicarlo también en los primeros lugares, frente al docente y a una distancia corta. Si fuera posible, a veces los docentes solemos utilizar diferentes paneles en el aula, pues hay materiales que son relativamente acústicos y que pudieran ayudar a que no haya tanto eco en este salón, ¿sí? En el aula. Un material acústico pudiera ser el Tecnopor. Entonces, los paneles podrían estar también, algunos, utilizando el Tecnopor. Siguiente, por favor. Otra de las orientaciones podría ser el que los estudiantes usuarios de audífonos, sobre todo en los más pequeños, no hay problema que puedan participar tanto de los recreos con sus audífonos o con el implante o con los implantes, ¿sí? O de las clases de educación física o de psicomotricidad. No hay problema con esto. A veces se tiene la tendencia a pensar que pues se van a mover y se les va a caer, etcétera, ¿no? Y que tal vez pueda pasar. Sin embargo, ya hay todo unas medidas de prevención que se pueden dar con el uso de seguros y vinchas que ayudan a que, aunque se les caiga, no caiga al piso el dispositivo y sin problema se lo puedan volver a colocar. Actualmente también existen los sistemas FM, que son dispositivos también electrónicos que vienen con algunos implantes y que son dispositivos que tienen dos partes, un receptor y un emisor, en el cual, si es que la familia lógicamente puede adquirir estos dispositivos, le da un dispositivo al docente, que es como un emisor, como un micrito emisor. Y va directamente la señal al audífono o al implante del niño. Esto hace que el niño escuche directamente lo que el docente está hablando sin distraerse por otros ruidos de fondo. Baja un poco el nivel de sonido exterior y realza la voz del docente. Esto es un equipamiento de última tecnología que enfoca la atención auditiva en el estudiante. Bien, como ya dije, el implante o el audífono tienen muchas partes, muchos componentes, pero con que el docente pueda tener en cuenta esto que les contaba de las actividades de educación física, del recreo, y también la observación de algunas luces que nos indican que el implante está o no funcionando.
Cuando un niño comienza a utilizar un implante o un audífono, necesita que esta retroalimentación auditiva sea constante, porque si no, estaríamos cortándole la oportunidad de aprender el lenguaje, de retroalimentarse de sonidos que suceden diariamente y en todo momento. Entonces, si el niño está en una etapa en que todavía no se da cuenta si su audífono o su implante está prendido, está apagado, porque recién está comenzando a comprender o a detectar ciertos sonidos, entonces el sistema de luces que tiene el implante avisa si es que está prendido o no está prendido, si le faltó o no le falta pila, si está funcionando o no está funcionando. Entonces, también podríamos quizá estar pendientes de eso en el salón de clase y ayudar de esta manera a que este estudiante no pierda esa retroalimentación auditiva importante para su retroalimentación después del lenguaje. Es importante que también el docente podría mostrarle la forma de buscar diferentes opciones para solucionar un problema, ¿sí? Si tenemos a un estudiante, usuario de audífonos e implante, que recién está aprendiendo formas de comunicación, formas de expresarse y de decir sus puntos de vista, pues enseñarle también estrategias a decir como, por favor repita, o no escuché eso, o disculpe, no entendí, podría volver a repetirlo, que él mismo pueda tener estas frases cortas, ¿no? Que pueda tener como clave para comunicar lo que está pasando con él. Las adaptaciones curriculares, ¿no? Según el marco también de referencia del DUA, entonces también tenemos que hay ciertas cosas que al principio habría que adaptar en el currículo. Entonces, en el caso sea necesario, ¿sí? Se deben pues hacer ciertas modificaciones para que al principio pueda facilitar este acceso del aprendizaje, ¿ya? Entonces, no se trata de reducir contenidos en ningún momento, sino de presentarlos de diferente manera para que el niño, el estudiante, el joven pueda y entienda todo este contenido en toda su dimensión. Las estrategias deben corresponder, lógicamente, a las características de nuestro estudiante. En el primer taller hablamos de que hay algunos casos que también junto a la discapacidad auditiva hay otros tipos de comorbilidades. Entonces, esto es importante tener en cuenta que hay que pues tener las estrategias según estas características diversas. Permitir que el niño piense, planifique, organice y utilice también, ¿no? La comprensión, la inteligencia, su grado de lenguaje y de comprensión de este. Fomentar en todo momento el deseo de explorar, de conocer, y esto va muy de la mano con que les demos la oportunidad de saber que ellos pueden lograrlo. Entonces, brindándole la mayor información sobre los temas y apoyándolo también con experiencias prácticas. Cualquier estudiante, y más los estudiantes que necesitan ciertos apoyos inclusivos, entonces necesitan de experiencias prácticas para poder comprender. Siguiente, por favor. Cuando vamos a introducir un nuevo tema, una nueva sesión de aprendizaje, es importante que se introduzca esto con claridad, ¿sí? Que hay que anticipar un poco, vamos a cambiar de tema, vamos a hacer lo siguiente, qué actividad va a seguir después de esta, anticipándoles un poco ellos cuando estén en en las primeras fases de su comprensión auditiva, les va a ayudar mucho a no sentirse tan perdidos, ¿no? Más centrados en la actividad. Podemos escribir también palabras claves, apuntes o utilizar diferentes claves visuales para decirle o brindarle la información relevante sobre el tema. Entonces, hay que usar pistas visuales que ya más adelante vamos a explicar específicamente. El lenguaje corporal también,
¿sí? Para que éste pueda comprender el mensaje que el docente está transmitiendo. Y la evaluación, pues, dependerá también del caso y podría ser adaptada según las características individuales. Ya hemos visto que nuestros estudiantes con discapacidad auditiva son variados, poseen diferentes características o también aunada con otras comorbilidades. El docente, los equipos administrativos, los padres de familia y hasta los compañeros, es importante que puedan tener una etapa de sensibilización, ¿sí? Tanto para el estudiante con discapacidad auditiva, usuario de implante coclear o audífono, el ser aceptado, ¿no? El poder compartir en un grupo de niños oyentes, un grupo inclusivo, también requiere que todos puedan saber sobre este compañero y cómo poder comunicarse con él. Entonces, con conversaciones con todo el equipo, pues es importante que pueda primero haber esta etapa de sensibilización. ¿Y en qué consiste? Primero, en el conocimiento del estudiante como ser humano. Aparte de tener o no tener una discapacidad auditiva, no olvidarnos que el estudiante es un ser humano con habilidades, con fortalezas, con debilidades, igual que todos. Y conocer su historia personal es importante para poder entender también. El conocimiento de la tecnología, es decir, pues conocer qué es un implante, qué es un audífono, las cosas básicas de cómo funciona, ayuda mucho a tener más práctica y confianza, ¿sí? En poder estar en contacto con esta tecnología. La historia de vida, también de este estudiante, los sistemas de comunicación entre compañeros, es decir, cómo es que entre ellos se pueden comunicar, de repente al principio con palabras o frases cortas, o palabras funcionales, en primer lugar tal vez solamente palabras aisladas, después conforme este estudiante vaya adquiriendo lenguaje oral, vamos incrementando. Y la información también para compartir con el resto de familias, ¿no? De padres de los compañeros de este estudiante, que también es importante que se sumen a esta etapa de sensibilización. Y finalmente también la capacitación a la comunidad educativa. Pero bueno, ya les hablaba yo de esta diversidad de estudiantes y qué podemos hacer hasta que, bueno, dispongamos de un lenguaje eficaz con estos estudiantes. Lo que más nos importa es de que la situación de incomunicación que pueda tener no sea duradera, porque si es duradera va a tener consecuencias excesivas sobre su desarrollo cognitivo, afectivo y social. Entonces, nosotros debemos acortar cada vez más rápido la brecha que existe. ¿Cómo podemos hacer, mientras tanto, y otros apoyos cuando encontramos esta diversidad de estudiantes que también tienen discapacidad auditiva, pero también otras características? ¿Qué podemos hacer? Tenemos entonces a los sistemas aumentativos y alternativos, en sus siglas SAAAC. ¿Y qué son estos sistemas? Pues son formas de expresión diferentes del lenguaje hablado. ¿Sí? Ya hemos visto en la ponencia anterior que así implanten a los estudiantes, jóvenes, niños, bebés, no todos van a tener las mismas proyecciones, van a necesitar diferentes apoyos y no todos van a llegar a las mismas metas o a los mismos logros, porque depende mucho de la edad auditiva, depende mucho de la edad cronológica en que fueron implantados o habilitados auditivamente. Entonces, mientras esto se da, ¿por qué no apoyarlo? Porque el objetivo es aumentar ese sistema de comunicación. Tenemos entonces los sistemas aumentativos y, por otro lado, los sistemas alternativos también, que la función es compensar estas dificultades de comunicación y el lenguaje de muchas personas con dificultades en esta área. Se usan para mejorar la percepción, para mejorar la comprensión,
el análisis y después esto sirva para la recuperación en cuanto a la expresión. Seguimos, por favor. ¿Para quiénes se usa estos sistemas? Pues esto en principio también fue desarrollado dentro de programas para los estudiantes con discapacidad auditiva, pero también se ha generalizado a poblaciones no verbales y también a poblaciones con una atención temprana, como son aquellos estudiantes en los cuales tenemos que prevenir este riesgo, ¿sí? de privación lingüística, en los estudiantes que existe un déficit intelectual, en los estudiantes que están dentro del espectro autista, o de trastorno específico del lenguaje también, ¿sí? O trastorno del lenguaje, que se le conoce, o el que tiene algún retraso del lenguaje o alguna afasia adquirida. Entonces, vemos que los sistemas aumentativos y alternativos son muy variados. Algunos de ellos los hemos nombrado aquí, como son los pictogramas, el uso del sistema por intercambio de imágenes, el PEX, la escritura en sí también, la comunicación bimodal y la palabra complementada. Vamos a hablar un poquitito de cada uno. Tenemos entonces las ayudas visuales y que nos pueden servir con todos los estudiantes, porque les ayuda a anticiparse, les ayuda a saber qué cosa va a pasar y a mejorar esta predisposición, estas inflexibilidades que a veces podemos tener cuando no sabemos qué esperar. Hay algunos en que necesitan, perdón, el anterior sí, algunos que necesitan, sí, sobre todo en los primeros, en los inicios de los estudiantes con espectro autista, que tienen comorbilidad con discapacidad auditiva, necesitan que estos apoyos visuales sean como objetos reales, según su nivel de abstracción, según su nivel de simbolización. Luego pasan a fotos de objetos reales, ¿sí? El grado y el nivel de simbolismo va aumentando. Y finalmente al uso de pictogramas, que no son ni objetos reales ni fotos de objetos reales. Ya es una representación más abstracta. Entonces tenemos estas ayudas como los pictogramas. Luego también tenemos, siguiente por favor. Otro sistema que es la comunicación bimodal. Es también un sistema alternativo en el que se usa de forma simultánea, ¿sí? Simultánea, signos manuales y el habla. A medida que uno habla, hace el signo o hace el gesto. Se utiliza la misma estructura sintáctica del español. Entonces, el lenguaje bimodal, la comunicación bimodal es una estrategia y el lenguaje que se utiliza es el lenguaje oral en su misma estructura. No se enseña una lengua de señas con esto, no es lengua de señas lo que se utiliza. Son algunas señas, sí, basadas en algunas señas de la LSP. Sin embargo, al tener la estructura sintáctica del lenguaje oral, no viene a ser una lengua de señas, viene a ser un apoyo y una estrategia. Signo, palabra al mismo tiempo. Vemos entonces que... Sí, siguiente, por favor. Por ejemplo, aquí al nosotros enseñar la sintaxis en esta oración, él toma agua. Vemos que cada palabra, cada gesto corresponde a una palabra del lenguaje oral. Entonces nosotros decimos, él toma agua. ¿Sí? No estamos haciendo una lengua de señas en sí. Estamos haciendo comunicación bimodal. Y eso es algo que se utiliza dentro de también las estrategias con niños sordos que necesitan ciertos apoyos para poder aprender el lenguaje. Vemos entonces en el siguiente video un ejemplo de cómo se podría utilizar esta estrategia en el aprendizaje, en la terapia de un estudiante sordo.
No se está escuchando. El abuelo, muy bien. El abuelo, ¿qué hace? Compra. Compra. Muy bien. Entonces, el abuelo compra. Compra. Muy bien. Compra. ¿Qué compra? ¿Qué? ¿Qué es eso? El periódico. El periódico. Muy bien. Vamos a poner. Toma. El periódico. ¿Con qué? Diego, ¿con qué? Con plata. Con dinero. Muy bien, con dinero. Con dinero. ¿Dónde, Diego? ¿Dónde? ¿Dónde? Bien, en el supermercado. Muy bien. En el supermercado. ¿Para qué? Para leer. Leer. ¿No es cierto? Para leer. Muy bien. Vamos a poner. Ahora, dímelo tú. Tú dime. Tú dime toda la oración. El abuelo compra el periódico con plata en el supermercado para leer. Muy bien. Siguiente, por favor. Entonces, como hemos visto en el video anterior, cada palabra correspondía a una palabra de la oración que el niño estaba haciendo, formando. Vemos que la estructura sintáctica, gramatical, ¿no es cierto?, era la misma del lenguaje oral. Solo que se utilizaba la estrategia bimodal, el pictogramas, ¿sí?, figuras, y tratando de que aumentar sobre todo la comprensión. Uno de los sistemas también aumentativos, o también en algunos casos alternativos, es la escritura. ¿Por qué no? También se puede utilizar como un sistema de apoyo. Siguiente, por favor. La palabra complementada. La palabra complementada en muchos casos, pues tenemos que la lectura labiofacial no es suficiente, ¿sí? Si bien es cierto, hay familias y estudiantes que pues optan por no colocarse implante o audífono, desarrollar sus habilidades de comunicación utilizando otras estrategias, otras formas, y una de estas formas es la lectura labial y es válido. Entonces, pero para ellos a veces no es suficiente esta lectura labial porque algunos fonemas son muy parecidos y se confunden al leerlos en los labios. Por ejemplo, la B con la M, la T con la D, la N con la L, ¿sí? Al producirlos, probablemente, y al estar mirando los labios de la otra persona, nos podemos confundir. Y cuando queremos que el estudiante pueda escribir para comprender, pues él se está confundiendo mucho. Es ahí donde una herramienta podría ser la palabra complementada.
Sí, siguiente, por favor. Y que nos va a ayudar a distinguir entre sonidos. Son gestos que se hacen en la cara y que sirven de apoyo visual a la lectura labial. Consisten en 8 configuraciones de la mano. Y estas 8 configuraciones son formas diferentes de colocar la mano y se colocan en 3 lugares diferentes de la cara, dependiendo de la consonante o de la vocal en que va acompañada esta sílaba. También tenemos los estudiantes que pues tienen ceguera y sordera. Ya hemos hablado en el primer taller que también está asociado con el síndrome de Usher, ¿cierto? Entonces, para ellos los sistemas alternativos son los sistemas alfabéticos y los no alfabéticos. Vamos a hablar un poquitito de los alfabéticos, vendría a ser el deletreo o la dactilología, hecho también en la mano del estudiante, y los sistemas no alfabéticos, que es a través de la palabra por palabra. En ocasiones puede ser que tengan mayor incidencia, mayor nivel en la ceguera, pero todavía tienen algunos restos auditivos y que pueden de alguna manera estar escuchando sonidos o palabras. De esto también podemos valernos para que podamos enseñarle a través de un poco de la audición. Materiales y recursos para utilizar. Tenemos entonces a los PECs. Generalmente se utiliza para los estudiantes dentro del espectro autista, pero acuérdense que tenemos también estudiantes autistas y sordos en el mismo caso. Entonces el sistema, y algunos son no verbales, no van a oralizar, no van a llegar a utilizar el lenguaje oral. En ellos es importante el que puedan tener este sistema de comunicación en el cual, valiéndose de un pictograma, ellos entregan el pictograma y se les devuelve el objeto. Si quieren, por ejemplo, una pelota, agarran el pictograma de pelota, lo entregan a la persona y la persona les devuelve la pelota, les alcanza la pelota, el objeto. Las agendas visuales también, no solamente las podemos utilizar con los estudiantes inclusivos, nos sirven para todos. ¿Sí? Es el uso y la organización del tiempo con pictogramas, con dibujos. ¿Sí? Que no es necesario tener pues dibujos sofisticados, lo podemos hacer manualmente, pero ya organizamos la rutina del estudiante. Las agendas de trabajo. En un primer momento, quizá los estudiantes no nos están comprendiendo la instrucción oral. Pues es importante para ellos saber cómo realizar una hoja de trabajo o qué es lo que van a realizar en grupo. Podemos entonces valernos de pictogramas para indicarles la secuencia que van a seguir. De repente, primero cortar, luego mirar dónde lo vamos a colocar, elegir el lugar y finalmente pegarlo. Esa secuencia de acciones las podemos tener en pictogramas y así ayudamos a los estudiantes con este sistema de apoyo a que puedan comprender mejor. Las agendas de actividades diarias. Tenemos también estudiantes que no comprenden que ciertos días van a tener educación física o que ciertos días van a venir con uniforme de educación física o con el uniforme, alternando con el otro uniforme. Entonces, o los de sus cursos que tienen en diferentes días, no logran comprender. Podemos valernos de una agenda de actividades diarias, generalmente es semanal, en la cual utilizamos todas las actividades que día a día cambian para que el estudiante pueda estar mejor informado. Las historias sociales. Es muy importante que los estudiantes puedan lograr ser autónomos. De repente, podemos empezar estas historias sociales con 2 objetivos. El primero podría ser enseñarle cómo poder hacer, de repente queremos que vaya a decirle a la secretaria que nos preste una tijera. ¿Cómo es que se acerca? Saludar primero,
después pedimos, por favor, ¿me puede prestar una tijera? Después agradecemos y al final la traemos al salón. Estos pasos son historias sociales que hacen que el niño, el estudiante, pueda saber qué hacer, qué decir y también se utiliza para saber cómo comportarse. Por ejemplo, para poder decirle, cuando te pase esto, ¿qué cosa hacer? Cuando alguien te salude, ¿qué cosa responder? Esto en los inicios de su comprensión del lenguaje ayudaría mucho para que estos estudiantes poco a poco logran ser más independientes. El siguiente sería las tarjetas de comprensión del lenguaje, en que nos ayudamos para poder trabajar la parte de comprensión, como el término excluido, pertenencia y no pertenencia, etcétera, ¿no? También son ayudas alternativas. También son importantes los cuentos con pictogramas. Una de las grandes barreras que hay con los estudiantes es de que necesitamos poder desarrollar su comprensión. La comprensión tanto literal como inferencial, pero debemos partir de algo, de que ellos necesitan simbolizar lo que están leyendo. ¿Qué mejor ayuda que poner en los cuentos debajo el pictograma? ¿Sí? Ayudas visuales en la cual ejemplifique o tenga relación con el texto y de alguna manera va a servir para la comprensión. Mapas conceptuales. Para los estudiantes también a veces se les dificulta el hecho de comprender categorías, hacer descripciones. Sí, porque esto sabemos que da paso después a que él pueda hacer adivinanzas, que pueda hacer inferencias, analogías, sinónimos, antónimos. Podemos comenzar con este recurso, hacer mapas conceptuales utilizando pictogramas. Después va evolucionando y ya no utiliza pictogramas, utiliza una palabra clave porque ya aprendió la lectoescritura como recurso también de comunicación. ¿Sí? Pero recuerden que lo primero que tenemos que lograr en el estudiante es el input, es decir, que él vaya recepcionando y comprendiendo. Poco a poco va a venir lo expresivo. Entonces, hemos podido compartir diferentes estrategias, diferente información que esperamos que haya podido ser o que sea de buen uso para ustedes, ¿sí? De información importante.